Buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, de Sin Censura TV. Presidenta, hay una campaña ya armada para defender a las organizaciones que están perdiendo su designación como receptoras de donaciones y la culpan a usted. Loret de Mola dice incluso que ni Peña Nieto se atrevió a tanto y la tildan de autoritaria. ¿Qué les responde a esto? Porque pareciera que usted dio un golpe en la mesa y les dijo, bájenme a estas organizaciones que son críticas del gobierno, no solamente de usted, sino vienen en el golpeteo desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y algunas de ellas señaladas incluso de recibir dinero del extranjero, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y escuchaba a María Amparo Casar señalada de recibir de forma extraña o fraudulenta la pensión de su expareja de Pemex, que las están ahorcando, que las están asfixiando. ¿Qué les responde, Presidenta, a las organizaciones que se están quejando y a este nado sincronizado, obviamente, en defensa de estas organizaciones? Les voy a ser muy franca, no sabía las organizaciones que es un análisis técnico del SAT. Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción, más bien. Viene del periodo del presidente López Obrador, donde se le quitó la posibilidad de ser donataria y el argumento del SAT entonces es que recibía dinero del extranjero. Pero estas otras, yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran. O sea, no es que el SAT me pregunte, oiga, presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación una persona, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas para para que al donar no se cobre impuesto, pues es una decisión técnica del SAT, no es una decisión política del gobierno. Entonces el SAT dio, no sé si sacó un comunicado, si no, pues sí sería muy bueno que lo sacara, porque es una decisión técnica del SAT. Yo ni siquiera sabía, creo que son 300 o algo así, ni siquiera sabía que eran 300. Porque el SAT tiene cierta, ni modo que todo le pregunten a la presidenta en el gobierno, pues para eso hay secretarías, para eso hay áreas, y cuando hay criterios técnicos, pues hay criterios técnicos. Yo no voy diciéndole esto sí haz, esto no haz, esto sí haz, esto no haz. Claro, cuando hay decisiones estratégicas de la República, pues se discuten temas que tienen que ver con eso y no tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Es como me preguntaban, oiga, un delincuente, usted ordena que se detenga, pues ¿cómo voy a ordenar yo que se detenga un delincuente? No, hay un procedimiento penal de investigación y de orden de aprehensión de un juez para que se detenga un delincuente o una situación en flagrancia donde se detiene un delincuente. ¿Cómo voy a ordenar como presidenta, detén a este no, este sí, este no? Pues no, sería ilegal. Igual en el caso de estas decisiones técnicas de una organización que puede descontarse impuestos cuando dona, pues es una decisión técnica del SAT, que no tiene que estarle preguntando a la presidenta, oiga, ¿hago esto o no hago esto? ¿Hago esto o no hago esto? Pues no, imagínense, no acabaríamos nunca si la presidenta tuviera que decidir todo. Hay orientación, hay una política, hay proyectos estratégicos que les damos seguimiento, pero hay un cumplimiento de la ley que corresponde a cada área. Y hay una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por si el servidor público cometió una irregularidad, pues se hace una auditoría y se sanciona la irregularidad. Pero son decisiones técnicas. Pero si usted identifica, por ejemplo, a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad como una de estas donatarias que deberían de perder su registro, ¿no? Pero yo no ordeno el SAT porque no es una decisión política, son decisiones técnicas. No puedes recibir donaciones si recibes dinero del extranjero. Bueno,
estás recibiendo dinero al extranjero, pues se te quita lo donataria, ¿no? Es una norma. Y te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Pedro, o sea, en general, Pues sí, no solamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Presidenta, hay declaraciones que en lo particular considero lamentables de Luis Donaldo Colosio Riojas, quien busca ahora ser gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano. Lamentables porque hace uso curioso, político. ¿no? Que un senador de Nuevo León, bueno, no pongamos el caso específico, pero que un senador de un estado quiera ser gobernador de otro estado. Está curioso, ¿no? Aparte. Tiene derecho, pues, pero está curioso, ¿no? Está medio extraño, ¿no? Sí. Pero curioso. mencionaba que lamentables sus declaraciones porque se cuelga tristemente, y lo digo con mucho respeto para él, como también familiar de una víctima, del asesinato de su padre. Ayer se cumplieron 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y entre otras cosas, pide un carpetazo, pide que se cierre escudándose en el pueblo que ya merece tranquilidad, y le suelta a usted pues un dardo, creo yo, envenenado. Dice que usted debería de indultar a Mario Aburto Martínez. ¿Qué responde? Bueno, primero siempre vamos a ser solidarios con las víctimas. Cualquier víctima tiene que tener nuestra solidaridad siempre. Este joven pues vivió una situación muy trágica, ¿no? Con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron pues una situación muy difícil. Y allí siempre habrá una solidaridad humana, porque eso tiene que ser, independientemente de lo que sea. Ahora, el asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado. Entonces no es un asunto de indultos de una presidenta. En otros temas, Presidenta, hace unas semanas le presentaba aquí denuncias de presuntos privilegios, trato privilegiado, incluso discriminación, acoso, en consulados como el Consulado General de México en Chicago. Una denuncia que le presenté aquí de Ana Laura Martínez, una ex trabajadora del consulado. Después de eso me llegaron por lo menos una media docena de otras denuncias versando sobre esta misma situación de presuntos abusos al interior del consulado. Tengo entendido que debido a estas denuncias, Presidenta, que usted además me mencionó que iba a tomar personalmente, se han ordenado ya cambios en el consulado, incluso reformas en los procesos de trato de denuncias al interior y desde afuera. ¿Podría confirmar esta versión que tengo yo y qué es lo que se va a hacer, presidente? Sí, a ver si traemos puede venir mañana incluso, Roberto Velasco, para que pueda explicar qué fue lo que se hizo a partir de las denuncias. Porque sí hay decisiones que se están tomando a partir de una investigación que se hizo. Entonces, que pueda venir Roberto, que es el subsecretario para América Latina, para América del Norte, de él dependen los consulados. Entonces, para que pueda explicar aquí de las denuncias que hiciste, cómo se procedió en la investigación y qué medidas se están tomando. Pero en efecto, se están tomando medidas. Yo quisiera que Roberto explicara todo el procedimiento. ¿Y cuál sería el mensaje, Presidenta, para Pues cuando los hay una consulados? denuncia que se ve que tiene un fundamento, pues evidentemente tiene que investigarse y tomarse medidas. Los consulados, lo dije yo desde que entré, tienen una función principal, y más ahora que están sufriendo tanto nuestros paisanos, persecuciones muy violentas, con las que no estamos de acuerdo. Tienen que ser muy sensibles. Entonces, su función principal, y por cierto, los nuevos cónsules tienen una mística muy especial y lo están haciendo muy bien. Las y los cónsules que enviamos, los nuevos.
pues tiene que haber, cuando hay una denuncia, una investigación. Y siempre que hay maltrato a una persona, pues también hay que hacer una investigación. Puede ser real o no, de acuerdo con las investigaciones que se hacen. En este caso, pues sí se van a tomar algunas medidas, pero sí quisiera que Roberto las platicara. Gracias, presidenta. Dicen que la prensa se regula con la prensa. Ayer, respetuosamente, quiero diferir con un compañero cuando le preguntó sobre el segundo encuentro continental de medios y periodistas independientes y alternativos que se desarrolló viernes y sábado aquí en Palacio Nacional. Usted decía, les fue bien, y no quisiera que quedara la idea, con mucho respeto, de que pues todo se reduce a un caso de quién comió y quién no comió. Al contrario, hay que celebrar que quienes no necesariamente comparten la visión de muchos de los que participamos tuvieron la libertad de participar, presidenta. Hay acuerdos, hay peticiones que salen de ese encuentro, por ejemplo, de un piso parejo que se motive incluso desde el propio gobierno que usted encabeza, incluso que se abriera la posibilidad a discutir la asignación de publicidad oficial, no porque muchos independientes la busquemos, pero los que lo busquen que tengan la posibilidad de accederlo, sino existe la idea de que los mismos de siempre siguen recibiendo cientos de millones de pesos de esa publicidad oficial. Presidenta, por cierto, le pediría respetuosamente que se haga pública Sí, ya la lista de los medios. no sé por qué no se ha hecho pública, pero sí. Y otra de las peticiones es que se motive ese piso parejo en el reconocimiento como medios de comunicación, a pesar de que se transmita desde redes sociales, presidenta, en el listado de la Secretaría de Gobernación. Con eso dicho, presidenta, su mensaje, obviamente se le extrañó acá en Palacio Nacional y entendemos que andaba de gira. ¿Podría dar ese mensaje que tal vez esperamos el viernes o el sábado de usted para esos que, si bien están dispuestos a la profesionalización, pero que también están señalando que los profesionales están comprometidos con la mentira y con los intereses muchas veces inconfesables, presidenta? Que no se minimice la labor de aquellos que desde abajo toman su celular para contar y decir la verdad, y ese contrapeso a las noticias falsas, presidenta. Los medios alternativos surgen como una necesidad. Por supuesto, gracias a las redes sociales, porque si no hubiera redes sociales, pues no habría un medio a través del cual comunicar, las distintas redes sociales. Pero surgen como una necesidad, no solo en México, en el mundo entero. Una necesidad de la sociedad de comunicar frente a los medios de comunicación tradicionales, comerciales, que fueron cooptados durante años por el gobierno o por poderes fácticos, la oligarquía, intereses del dinero. Entonces surgen como una necesidad de la sociedad. Y tan es así que muchos medios alternativos son más vistos que los medios comerciales. Muchos de ustedes tienen mucho más seguidores y vistas que los medios comerciales. Yo les decía, ¿para qué se preocupan tanto de lo que dicen los comentócratas si nadie los lee? Claro, hay que denunciar cuando dicen mentiras y cuando hay nados sincronizados y cuando… Pero la verdad es que cada vez tienen menos impacto. Antes un editorialista decía una cosa cuando no había redes sociales, no, pues todo el mundo se preocupaba y además venían en la síntesis de noticias de los funcionarios. Y entonces ahí, pues, ay, ya hablaron mal de mí, ya hablaron mal de mí, ya hablaron mal de este, y este habla mal de mí, y este… Ahora, pues, los leen 10,000 personas y hay medios alternativos que los ven diario 500,000 personas, hasta más.
O un comentario en una red a veces tiene millones de vistas porque representan pues una posición en la sociedad que los medios tradicionales se negaron durante muchos años. También hay que decir que los medios tradicionales, muchos de ellos, también están cambiando. Otros no, otros se niegan, al revés, cada vez dicen más mentiras, usando concesiones del Estado. Más y más mentiras. Y algunos pues que empiezan por lo menos a ser un poco más plurales. Pero los medios alternativos son una necesidad porque permiten el debate y posiciones distintas. Y cuando hay un gobierno como el nuestro, que es un gobierno que va contra privilegios que se otorgaron en el pasado, privilegios como no pagar impuestos, privilegios como ser donatario de una asociación civil cuando cometías fallas de la ley o no estabas dentro de la ley, o privilegios porque nunca el Poder Judicial te tocaba, porque tenías amigos, hermanos, primos o mucho dinero, o privilegios sencillamente porque eras amigo o amiga del presidente, o porque el presidente nunca visitaba el territorio y a los únicos que recibía pues eran los machuchones, como decía el presidente López Obrador. Nosotros estamos por la ley, como decía Juárez, nadie por encima de la ley. Entonces, esa es nuestra visión. Entonces, los medios tradicionales pues respondían a intereses de privilegios o a los gobiernos y no abrían el espacio a la oposición. Durante años, el movimiento del que formamos parte, el movimiento que hoy llamamos de la Cuarta Transformación, pues no llenábamos el Zócalo y si acaso, por cierto, La Jornada siempre sacaba la foto, pero en otros periódicos, nunca. Nunca. Hoy una llenada del Zócalo, pues, merece una segunda plana, ¿no? Ya de pérdidas. O una posición. Estamos en contra de la guerra contra el narco. No, cerrados los espacios. Oye, que hay más homicidios. Cerrados los espacios. Oye, que estamos en contra de la reforma al petróleo. Cerrados los espacios. Y no se diga antes, ya estoy hablando del siglo XXI. No, bueno, cuando fue la matanza del 68, todo el mundo celebró, todos los medios. Excelsior fue de los pocos. Y siempre, fíjense, ¿en qué acabó siempre la revista? Entonces, muy pocos medios. Hoy pues estamos ante una realidad distinta en el mundo entero y es muy importante reconocerlos, que cada vez tienen que profesionalizarse más y estamos de acuerdo, pero eso no les quita que sean medios de comunicación y que transmitan una posición diferente a la que transmiten en general los medios comerciales, que responden a ciertos intereses. Entonces, estas conclusiones, apenas ayer Jesús me las entregó, quedé pasarlas a la Secretaría de Gobernación para que se analicen. Y si hay que incorporarlas en una ley, pues hay que incorporarlas. Es una realidad distinta y es importante que se reconozca esa realidad. Presidenta, por cierto, hablando de Excelsior, ¿hay alguna respuesta de su parte al comentario del director? Creo que todavía sigue siendo editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, que es precisamente la lucha que existe entre medios independientes y medios tradicionales. Dice Pascal Beltrán del Río, el PRI y el PAN cometieron muchas cosas sin nombre cuando estuvieron en el gobierno, pero en esos tiempos nunca se vio a nadie asoleándose las piernas en una ventana de Palacio.
¿Alguna respuesta a esto? ¿Y qué dice del PRI en el 68? ¿Y qué dice de la guerra contra el narco? ¿Y qué dice de las represiones de Zedillo? ¿Y qué dice de los 500 muertos de Salinas? ¿Y qué dice de la violación a la democracia de Fox? ¿Y qué dice de las corruptelas de Peña? O sea, la verdad. Porque ahí sí, esta boca no es mía. Solamente para cerrar, Por presidente. cierto, aprovechando, ahorita me acordé. ¿Qué les pareció que el PAN ahora va a elegir a sus candidatos por encuesta? Está bueno, ¿no? Tantos años criticando a Morena. Vi ahí en las redes un meme, ¿no? Que está uno copiándole al otro, haciendo el examen. Está chistoso, ¿no? Por lo menos curioso, como digo. Presidenta, como no nos tiembla la voz para corregir, dije consulado de Chicago, es el consulado general de México en Los Ángeles. Le ofrezco una disculpa Sí. y a las personas que nos están viendo. Muchas gracias, Sí, presidenta. gracias. Vamos de este lado.